padre soltero y mecánico contestó una llamada en alemán, y la CEO le pidió que se quedara. ¿Alguna vez has pensado que una simple llamada telefónica puede cambiar tu vida para siempre? Manuel Caño, un mecánico mexicano con las manos manchadas de grasa y el corazón lleno de sueños rotos, jamás imaginó que contestar el teléfono en alemán frente a una desconocida no solo revelaría secretos que habían permanecido ocultos durante años, sino que esa mujer elegante que observaba desde las sombras guardaba una verdad que conectaría sus destinos de maneras que ninguno de los dos podría haber anticipado. El sol de las 6:30 de la mañana se filtraba como miel dorada por las ventanas empañadas del pequeño taller mecánico Caño Motors, pintando rayos luminosos sobre las herramientas dispersas, los motores desarmados y los sueños que se construían tornillo por tornillo. Manuel Caño se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una mancha de gris que contrastaba con su sonrisa cansada, pero inquebrantablemente determinada. A los 35 años, cada arruga prematura en su rostro curtido contaba una historia de sacrificio silencioso. Cada callo endurecido en sus manos hablaba de noches trabajando hasta que el amanecer lo encontrara aún bajo el cofre de algún auto desahuciado. «Papá, ya casi terminas». La vocecita dulce y soñolienta de Jazmín resonó desde la pequeña área que Manuel había acondicionado con tanto amor como rincón de juegos en la parte trasera del taller. La niña de 6 años, con sus grandes ojos castaños que reflejaban la misma determinación férrea de su padre y las mismas pestañas largas que había heredado de una madre que ya no formaba parte de sus vidas, sostenía en sus manitas pequeñas un libro de cuentos ya gastado por el uso constante y el amor infinito. «Casi, mi amor, dame 10 minutos más y te llevo a desayunar antes de llevarte a la escuela», respondió Manuel, su voz cargada de una ternura tan profunda que contrastaba dramáticamente con la dureza callosa de su trabajo diario. Cada palabra que le dirigía a Jazmín era como un bálsamo sagrado que curaba las heridas invisibles de 8 años, luchando completamente solo contra un mundo que parecía empeñado en recordarle constantemente su lugar en la escala social. El taller no era gran cosa, y Manuel lo sabía mejor que nadie. 4 paredes de concreto agrietado por el tiempo, un techo de lámina galvanizada que goteaba implacablemente cuando llovía fuerte, y equipos de segunda mano que había comprado con ahorros acumulados, centavo por centavo durante meses de privaciones. Pero para Manuel, ese espacio modesto representaba algo infinitamente más grande y más valioso que cualquier mansión lujosa. Era la materialización tangible de la promesa sagrada de un futuro mejor para su hija. Era el fruto amargo pero esperanzador de levantarse religiosamente cada día a las 5 de la mañana durante los últimos 8 años de su vida, mientras ajustaba meticulosamente las últimas tuercas del motor reconstruido de un Tsuru del año 95 que había llegado prácticamente desahuciado. Manuel permitió que su mente vagara hacia aquellas noches interminables e inolvidables, estudiando alemán en videos gratuitos de YouTube, con Jazmín dormida como un angelito en sus brazos cansados. Un día, «Mi hija preciosa, vamos a salir de aquí», le susurraba con una fe inquebrantable mientras conjugaba verbos irregulares alemanes y memorizaba vocabulario técnico automotriz que parecía diseñado para romper la lengua de cualquier hispanohablante. El alemán había sido su apuesta personal más audaz, su carta secreta, escondida en un mundo que parecía haberse confabulado para cerrarle sistemáticamente todas las puertas de oportunidad durante 3 años completos. Después de acostar a Jazmín cada noche, Manuel se sentaba frente a su computadora usada y se sumergía en un océano de conjugaciones, declinaciones y terminología técnica que prometía ser su boleto hacia algo mejor. El sonido inconfundible de un motor potente y perfectamente afinado interrumpió bruscamente sus pensamientos nostálgicos. Un BMW Serie 7 de color negro impecable se detuvo suavemente frente al taller, tan elegante y fuera de lugar que parecía haber sido transportado directamente desde otro planeta, desde otro universo social completamente diferente. Los cristales polarizados no permitían atisbar quién venía en el interior de esa máquina de lujo. Pero Manuel sabía instintivamente que no era el tipo de cliente que frecuentaba su modesto establecimiento.
Sus clientes habituales llegaban en bochos destartalados con más años que esperanza, en tsuros con el escape roto, que anunciaban su llegada desde 3 cuadras de distancia, en camionetas pick-up que habían visto definitivamente mejores décadas, pero jamás, absolutamente jamás, en un automóvil que costaba más dinero que todo lo que él podría ganar honestamente en 5 años completos de trabajo. La puerta del conductor se abrió con un susurro silencioso de ingeniería alemana de precisión, y emergió una mujer que parecía haber sido recortada directamente de la portada de una revista internacional de negocios. Ángela Gómez tenía 42 años cuidadosamente mantenidos, aunque aparentaba varios, menos gracias a su porte naturalmente elegante, su piel meticulosamente cuidada y esa aura indefinible de alguien acostumbrado a comandar respeto sin necesidad de pedirlo. Su traje sastre azul marino de corte impecable gritaba poder empresarial, desde cada costura perfectamente alineada por manos expertas, y sus zapatos de tacón italianos resonaban sobre el concreto irregular del taller como el compás rítmico de alguien que estaba absolutamente acostumbrada a que el mundo entero se moviera exactamente a su ritmo implacable. Sus ojos verdes, afilados como esmeraldas talladas por un maestro joyero, recorrieron meticulosamente el taller con una mezcla compleja de curiosidad profesional y cierto desdén aristocrático que no logró ocultar completamente. A pesar de sus obvios esfuerzos por mantener una expresión neutra, era dolorosamente evidente que no pertenecía a ese lugar, que había aterrizado allí por pura casualidad cósmica o por una desesperación que su orgullo se resistía a admitir abiertamente. «Disculpe, señor», dijo con una voz firme y educada que llevaba el peso invisible de años dirigiendo juntas de consejo directivo. «Tengo un problema bastante complejo con mi automóvil. Me lo recomendaron específicamente como el mejor mecánico de toda esta zona, alguien capaz de resolver lo que otros no pueden». Manuel se incorporó lentamente de su posición bajo el cofre, limpiándose las manos manchadas de grasa en su overol azul marino que había conocido mejores días. La diferencia abismal entre ambos era tan evidente que prácticamente vibraba en el aire matutino. Él, con su ropa honesta de trabajo y sus manos curtidas y ennegrecidas por años de labor manual incansable, ella, impecable como una ejecutiva que acababa de salir directamente de una reunión del consejo directivo de alguna corporación multinacional. «Con muchísimo gusto, señora. ¿Qué tipo de problema específico está presentando su vehículo?» Manuel mantuvo un tono escrupulosamente profesional, aunque por dentro se sentía exactamente como David, preparándose para enfrentar a un Goliat particularmente intimidante. Había aprendido a fuerza de golpes y humillaciones a no dejarse intimidar por las apariencias exteriores, pero esta mujer irradiaba una autoridad tan natural y tan sólida que lo ponía genuinamente nervioso. Ángela explicó con precisión casi clínica que el automóvil había comenzado a producir un ruido extraño y preocupante en el motor, algo verdaderamente peculiar que los mecánicos oficiales de la agencia BMW no habían logrado diagnosticar correctamente después de 3 visitas costosas e infructuosas. «Me dijeron que usted tiene una reputación muy especial para casos particularmente difíciles», añadió con una pausa significativa, y Manuel notó agudamente que había dudado varios segundos antes de pronunciar la palabra reputación, como si no estuviera completamente segura de si debía confiar en las recomendaciones que la habían llevado hasta allí. «Permítame revisar personalmente su vehículo, señora», respondió Manuel, con el respeto reverencial que le tenía a cualquier máquina bella y compleja, acercándose al BMW con la misma devoción cuidadosa que un devoto se acercaría a una obra de arte sagrada en una catedral. Abrió el cofre con movimientos deliberadamente suaves y se sumergió completamente en el motor como un detective experimentado examinando pistas cruciales en la escena de un crimen. «No me siento sin...». Sus manos se movían con una precisión casi quirúrgica, tocando cada componente con el conocimiento íntimo de alguien que había pasado media vida conversando con motores en un idioma que solo ellos entendían, escuchando cada susurro mecánico, cada vibración reveladora, cada síntoma que contaba una historia diferente. Capítulo 3. Yasmín apareció sigilosamente desde el fondo del taller, caminando con esa curiosidad natural e irreprimible
que caracteriza a los niños cuando algo extraordinario interrumpe la rutina conocida de su mundo pequeño. Al ver a Ángela parada allí, como una aparición elegante, la pequeña se detuvo tímidamente detrás de una de las columnas de concreto que sostenían el techo, observando a la mujer elegante con una fascinación pura y sin filtros. Para los ojos inocentes de Yasmín, era como si hubiera aparecido mágicamente un personaje de cuento de hadas en el mundo cotidiano y familiar de Gris y herramientas que constituía su universo conocido. «¿Es su hija?», preguntó Ángela, y algo profundo e inexplicable se movió en su interior cuando su voz se suavizó dramáticamente al posar los ojos en la pequeña figura tímida que se asomaba desde su escondite improvisado. «Sí, señora. Es Yasmín, le pido disculpas si la molesta su presencia. Normalmente estaría en la escuela a esta hora temprana, pero hoy las clases comienzan más tarde por una junta de maestros», explicó Manuel, sintiendo esa mezcla compleja y familiar de orgullo paternal desbordante y nerviosismo protector que siempre experimentaba cuando extraños conocían al tesoro más preciado de su existencia. «No me molesta para nada. Al contrario, es absolutamente preciosa», dijo Ángela con una sinceridad que la sorprendió a ella misma, y por primera vez desde que había llegado al taller, su expresión ejecutiva se relajó completamente, revelando algo vulnerable y genuinamente humano que raramente permitía que otros vieran. Había algo indefinible en los ojos grandes y expresivos de la niña que la tocó de una manera completamente inesperada, despertando emociones que había mantenido cuidadosamente enterradas durante años de disciplina profesional férrea. Manuel trabajó durante casi 45 minutos completos, diagnosticando el problema con una precisión matemática que dejó a Ángela genuinamente impresionada y ligeramente desconcertada. No solo logró identificar la falla específica en el sistema de inyección electrónica, sino que explicó con detalles técnicos exactamente por qué los mecánicos certificados de la agencia BMW no habían podido resolverlo en 3 intentos costosos. Habían estado buscando obsesivamente en los lugares más obvios y comunes, pero este era un defecto muy específico y poco común de ese modelo particular que requería un conocimiento altamente especializado que se obtenía solo a través de años de experiencia práctica combinada con estudio teórico profundo. «Necesito ordenar una pieza muy específica directamente del distribuidor. Su automóvil estará completamente listo y funcionando perfectamente en exactamente 2 días», informó Manuel con confianza profesional, cerrando el cofre del BMW con el mismo cuidado reverencial que había mostrado al abrirlo en ese preciso momento, como si el universo hubiera estado esperando la oportunidad perfecta para cambiar el curso de 3 vidas simultáneamente. El teléfono negro del taller comenzó a sonar con su timbre estridente y anticuado. Era un sonido metálico e insistente que cortó la tranquilidad concentrada del momento, exactamente como un cuchillo afilado corta seda delicada. Manuel miró a Ángela con una expresión genuinamente disculpante y se dirigió con pasos rápidos hacia el aparato telefónico negro colgado en la pared manchada de gris, junto a un calendario desactualizado y algunas facturas pendientes sujetas con clips oxidados. «Bueno», contestó automáticamente en español, siguiendo la rutina de miles de llamadas anteriores, pero la voz que respondió desde el otro extremo de la línea era completamente diferente. Alemán técnico, rápido y altamente especializado. «Entschuldigung, sprechen Sie Deutsch, wir haben ein kompliziertes technisches Problem mit unserem Fahrzeugflotte», sin dudarlo ni siquiera por una fracción de segundo. Sin mostrar la menor vacilación o sorpresa, Manuel cambió fluidamente al alemán con una naturalidad que dejó a Ángela literalmente petrificada donde estaba parada. «Guten Tag, ja, selbstverständlich spreche ich Deutsch. Ich verstehe Ihr Problem perfekt. Das ist tatsächlich ein ziemlich häufiger Defekt bei diesem speziellen Modell, besonders bei Fahrzeugen, die unter extremen Bedingungen betrieben werden». Ángela sintió físicamente como si el suelo sólido se hubiera movido violentamente bajo sus pies, perfectamente equilibrados. Este mecánico mexicano humilde, trabajando en este taller modesto que olía a grasa y esfuerzo honesto, no solo hablaba alemán con fluidez impresionante, sino que lo dominaba con un nivel técnico altamente especializado que ella, siendo directora ejecutiva de una empresa automotriz alemana con operaciones en 12 países,
reconocía inmediatamente como excepcional y extremadamente raro, la conversación telefónica continuó desarrollándose durante varios minutos que se sintieron como una eternidad suspendida, con Manuel discutiendo especificaciones técnicas complejas, números de modelos específicos, códigos de partes intercambiables y soluciones de ingeniería avanzada con una precisión y una profundidad de conocimiento que la dejaron literalmente sin aliento y completamente confundida sobre todo lo que había asumido sobre este hombre desde el momento en que puso un pie en su taller. Cuando finalmente colgó el teléfono después de resolver completamente el problema técnico del taller alemán, Manuel se volteó naturalmente y encontró los ojos verdes de Ángela clavados en él con una intensidad que podría haber derretido acero templado. La expresión de la mujer había cambiado tan completamente que parecía una persona diferente. Ya no quedaba absolutamente ningún rastro del desdén inicial o de la superioridad aristocrática que había mostrado al llegar, sino una mezcla explosiva de asombro genuino, curiosidad profesional intensa y algo que se parecía peligrosamente al reconocimiento de un igual. Usted habla alemán», murmuró Ángela, como si necesitara confirmación auditiva de lo que acababa de presenciar con sus propios ojos y oídos. «Sí, señora. Lo he estado estudiando sistemáticamente durante los últimos 3 años completos. Es extremadamente útil para entender completamente los sistemas automotrices europeos más avanzados, especialmente los alemanes que son notoriamente complejos», respondió Manuel con una naturalidad completamente desarmante, sin darse cuenta de que acababa de cambiar el rumbo de su propia vida y la de su hija para siempre, con esa simple demostración de conocimiento oculto. Capítulo 5. Revelaciones que transforman perspectivas. Ángela permaneció completamente silenciosa durante un momento que se sintió como una eternidad cósmica. Su mente, acostumbrada a procesar información compleja a velocidad empresarial, funcionaba a 1000 revoluciones por hora, procesando y reprocesando lo que acababa de descubrir de la manera más inesperada posible. Este no era simplemente un mecánico talentoso, cualquiera que había tenido suerte con el diagnóstico de su auto. Su dominio del alemán técnico, su precisión quirúrgica en el diagnóstico mecánico, su manera absolutamente profesional de manejar problemas automotrices complejos, todo encajaba de una manera que la obligaba a replantearse completamente todas las primeras impresiones que había formado sobre él en los primeros minutos de conocerlo. «¿Puedo hacerle una pregunta extremadamente personal?», dijo finalmente Ángela, acercándose un paso calculado más cerca, su voz cargada de una curiosidad que iba mucho más allá de la simple cortesía social. Manuel asintió con una expresión ligeramente cautelosa, aunque una parte instintiva de él se preparó mentalmente para lo peor. En su experiencia limitada pero dolorosa con gente del nivel social de esta mujer, las preguntas personales raramente terminaban bien para gente trabajadora como él. «¿Por qué diablos está usted trabajando aquí, en este taller?». La pregunta salió con más intensidad emocional de la que Ángela había pretendido mostrar, con su nivel obvio de conocimientos técnicos avanzados, con su dominio impresionante del alemán técnico especializado, con su capacidad clara para resolver problemas que mecánicos certificados no pueden. Usted podría estar trabajando literalmente en cualquier empresa automotriz internacional del mundo. ¿Por qué está aquí? La pregunta cayó sobre Manuel como un peso invisible pero abrumador. Sus ojos se dirigieron automáticamente e instintivamente hacia donde Jasmine seguía observando la escena desde su escondite, seguro detrás de la columna, y en esa mirada cargada de amor paternal infinito, Ángela encontró la respuesta completa antes de que él pudiera siquiera comenzar a articularla con palabras. «Mi hija lo es absolutamente todo para mí». «Señora», comenzó Manuel, su voz temblando ligeramente con emociones que raramente permitía que otros vieran. «Cuando la mamá de Jasmine nos abandonó hace exactamente 6 años, sin explicación, sin despedida, sin mirar atrás ni una sola vez, tomé la decisión consciente de que prefería estar aquí, cerca de mi princesa, siendo el mejor padre que fuera humanamente posible ser, antes que perseguir oportunidades profesionales glamorosas que inevitablemente me alejarían de lo único que realmente, verdaderamente importa en mi vida». Su voz se quebró ligeramente al final de la confesión,
cargada de años acumulados de decisiones increíblemente difíciles, sacrificios silenciosos que nadie más conocía y un amor paternal tan profundo que había redefinido completamente todas sus prioridades y ambiciones personales. Ángela sintió algo poderoso e inesperado moverse violentamente en su pecho, una emoción cruda y primitiva que no había experimentado en muchos años de vida profesional controlada. Había conocido y tratado profesionalmente con cientos de ejecutivos brillantes y ambiciosos. Había dirigido equipos completos de ingenieros excepcionales, con títulos impresionantes de universidades prestigiosas, pero nunca, absolutamente nunca, había encontrado a alguien que combinara tanto talento técnico genuino con tanto amor desinteresado y sacrificial. ¿Sabe exactamente quién soy yo?, preguntó con una vulnerabilidad que contrastaba dramáticamente con su apariencia ejecutiva poderosa. Manuel negó honestamente con la cabeza, genuina y sinceramente curioso sobre hacia dónde se dirigía esta conversación tan inesperada. Soy Ángela Gómez, directora general y accionista principal de Automotive Solutions International, declaró con una mezcla compleja de orgullo profesional y humildad personal que raramente mostraba a extraños. Tenemos plantas de manufactura en Alemania, México, Brasil y otros 9 países más. Empleamos a más de 20.000 personas en todo el mundo y facturamos más de $2.000 millones anuales. Y lo que acabo de presenciar aquí, lo que usted demostró en estos 30 minutos, es precisamente lo que he estado buscando desesperadamente durante los últimos 2 años completos. El corazón de Manuel comenzó a latir con una intensidad que podía sentir físicamente en sus oídos. Jasmine, como si hubiera percibido intuitivamente la importancia monumental del momento que se estaba desarrollando, se acercó lentamente desde su escondite y tomó la mano callosa y familiar de su papá con sus deditos pequeños y confiados. «Quiero hacerle una oferta laboral», continuó Ángela, su voz adquiriendo el tono ejecutivo decisivo que había usado para cerrar acuerdos multimillonarios a lo largo de su carrera. «No cualquier oferta de trabajo ordinaria. Quiero que se convierta en nuestro director técnico regional para toda Latinoamérica. El salario base sería de $80.000 anuales, más bonificaciones por desempeño que podrían duplicar fácilmente esa cantidad. Incluiríamos casa completamente amueblada, seguro médico integral para usted y Jasmine, educación privada de la más alta calidad para la niña y oportunidades regulares de viajar a Alemania para capacitaciones técnicas especializadas avanzadas». Manuel sintió literalmente como si el mundo conocido se hubiera detenido completamente en su rotación. Durante varios segundos que se sintieron como años, no pudo procesar mentalmente las palabras que acababa de escuchar salir de los labios de esta mujer extraordinaria. Una directora general internacional, un puesto ejecutivo de alto nivel para él, un mecánico humilde que había luchado incansablemente toda su vida adulta por simplemente mantenerse a flote económicamente. «Señora, yo, sinceramente, no logro entender», tartamudeó Manuel, su voz ronca por la emoción abrumadora. «¿Por qué me haría una oferta tan increíblemente generosa? Ni siquiera me conoce realmente». Ángela sonrió, y por primera vez desde que había llegado al taller, esa mañana transformadora, fue una sonrisa completamente genuina, libre de cualquier pretensión corporativa o máscara profesional. «Porque llevo exactamente 20 años trabajando en esta industria altamente competitiva. Manuel, he entrevistado a miles de candidatos con currículums impresionantes, títulos de universidades prestigiosas y recomendaciones brillantes, pero jamás, absolutamente jamás, había visto a alguien que combinara conocimiento técnico profundo, intuición mecánica natural, dominio de idiomas y capacidad de resolución de problemas como usted lo demostró en estos minutos, pero sobre todo, su mirada se dirigió deliberadamente hacia Jasmine, quien observaba la conversación con ojos grandes y curiosos, porque un hombre capaz de sacrificar voluntariamente oportunidades profesionales por amor paternal puro es exactamente el tipo de persona íntegra que quiero liderando mi equipo más importante. Capítulo 7. La transformación comienza. Las semanas que siguieron a esa conversación que cambió vidas fueron un verdadero torbellino de transformaciones que Manuel jamás había osado imaginar como posibles en su realidad concreta. La oferta de Ángela
no solo incluía el salario que literalmente triplicaba todo lo que había ganado acumulativamente en toda su vida laboral, sino también beneficios que parecían sacados de un sueño imposible. Una casa espaciosa en una colonia segura y tranquila, seguro médico integral de primera clase, para él y su princesa Jasmine, educación en colegio privado bilingüe de la más alta calidad para la niña, y la oportunidad casi surrealista de viajar regularmente a Alemania para capacitaciones técnicas especializadas que ampliarían exponencialmente sus conocimientos ya impresionantes. Pero el cambio más profundo e importante no fue material o económico. Por primera vez en sus 35 años de existencia, Manuel comenzó a verse a sí mismo no meramente como un sobreviviente tenaz que luchaba día a día contra las circunstancias adversas, sino como alguien con verdadero valor intrínseco, potencial genuino y capacidades que eran reconocidas y valoradas por personas que entendían realmente de qué hablaban. Ángela se convirtió rápidamente en mucho más que simplemente su jefa corporativa. Se transformó en su mentora personal, su guía paciente, hacia un mundo profesional que nunca había creído remotamente accesible para alguien de sus orígenes humildes, su puente hacia oportunidades que había considerado completamente fuera de su alcance durante toda su vida adulta. Las visitas de Ángela al taller, que inicialmente habían sido estrictamente profesionales, se hicieron progresivamente más frecuentes y definitivamente más personales. Ya no llegaba únicamente para revisar reportes técnicos o discutir especificaciones de proyectos. Comenzó a aparecer con café recién hecho y donas glaseadas para Jasmine, con libros infantiles en alemán bellamente ilustrados para que la niña pudiera comenzar a familiarizarse gradualmente con el idioma que había abierto tantas puertas para su papá. Y con una presencia genuinamente cálida que llenaba espacios emocionales vacíos que Manuel ni siquiera había sabido conscientemente que existían en sus vidas, la pequeña Jasmine, con esa capacidad natural que tienen los niños para aceptar cambios positivos sin cuestionamientos complicados, adoptó a Ángela en su mundo con una facilidad que sorprendió y conmovió profundamente a ambos adultos. Tía Ángela, como comenzó a llamarla espontáneamente, se convirtió en una presencia esperada y celebrada, alguien que podía ayudarla con tareas difíciles, que sabía cuentos diferentes a los que papá le contaba, y que la hacía sentir especial de maneras que una niña de 6 años no podía articular, pero definitivamente podía sentir en su corazón puro. Una tarde particularmente tranquila de miércoles, exactamente 4 meses después de aquel primer encuentro que había cambiado el rumbo de 3 vidas simultáneamente, Ángela llegó al taller significativamente más temprano de lo habitual. Sus visitas se habían vuelto tan regulares y naturales que Manuel había comenzado a esperarlas con una anticipación que iba mucho más allá de la simple cortesía profesional o la gratitud por las oportunidades que ella había traído a sus vidas. Jasmine corrió hacia Ángela en el momento que la vio aparecer, exactamente como solía correr hacia su tía favorita durante las reuniones familiares de su infancia temprana, y Manuel no pudo evitar sonreír con una calidez profunda al observar la transformación evidente de aquella mujer ejecutiva poderosa e intimidante en alguien completamente capaz de sentarse en el suelo manchado de grasa del taller para jugar té de princesas con copitas de plástico rosado y galletas imaginarias. «Manuel», dijo Ángela después de que Jasmine finalmente se hubiera quedado dormida pacíficamente en sus brazos durante una de sus sesiones de cuentos en alemán, «tengo algo extremadamente importante que necesito decirte. Algo que he estado guardando durante meses». Había algo notablemente diferente en su voz, una seriedad cargada de vulnerabilidad que inmediatamente puso a Manuel en estado de alerta máxima. «Cuando llegué aquí por primera vez, hace ya varios meses», comenzó Ángela acariciando suavemente el cabello sedoso de Jasmine mientras la niña dormía confiada en sus brazos. «No vine por pura casualidad cósmica, como te hice creer inicialmente». Manuel frunció el ceño con confusión genuina, sin lograr entender hacia dónde se dirigía esta confesión inesperada. «Mi empresa había estado recibiendo reportes consistentes durante meses sobre un mecánico extraordinario que trabajaba en esta zona de la ciudad», continuó con voz gradualmente más vulnerable. «Alguien que aparentemente solucionaba problemas mecánicos complejos que otros técnicos certificados no lograban resolver.
Alguien que supuestamente había estudiado alemán completamente por su cuenta y que tenía una reputación local de ser técnicamente brillante, pero completamente humilde y honesto, vine específicamente a confirmar si los reportes eran verídicos. El corazón de Manuel comenzó a latir con una intensidad que podía sentir físicamente. Me estabas evaluando secretamente. Al principio, completamente sí, admitió Ángela con una honestidad que evidentemente le costaba trabajo expresar, pero algo fundamental cambió irreversiblemente en el momento exacto que vi cómo interactuabas con Jasmine, cómo hablaste de ella con ese amor tan puro, cómo tu rostro completo se iluminaba cuando la mirabas. En ese instante, ya no estaba evaluando fríamente a un posible empleado potencial, estaba conociendo a un hombre absolutamente extraordinario. Hubo un silencio prolongado e intenso, cargado de emociones complejas que ninguno de los dos sabía exactamente cómo procesar o expresar apropiadamente. «Hay algo más», continuó Ángela, y su voz se redujo a un susurro casi inaudible, algo que jamás pensé que sería capaz de compartir con otra persona. Manuel la miró intensamente, preparándose mentalmente para recibir cualquier revelación que estuviera a punto de escuchar. Capítulo 9. El peso de las decisiones pasadas. Hace exactamente 15 años, comenzó Ángela, con una voz que temblaba casi imperceptiblemente. Tomé la decisión más difícil y dolorosa de toda mi existencia. Tenía 26 años recién cumplidos. Acababa de recibir una promoción corporativa importante que había estado persiguiendo durante años, y su voz se quebró ligeramente mientras luchaba por encontrar las palabras correctas. Descubrí que estaba embarazada. El aire en el taller se volvió denso y pesado como plomo fundido. Jasmine suspiró suavemente en los brazos de Ángela, completamente ajena a la revelación devastadora que estaba cambiando para siempre el mundo emocional de los adultos que la rodeaban con tanto amor. El padre era mi jefe directo, un hombre casado con 3 hijos propios, alguien que me dejó brutalmente claro que un bebé no solo arruinaría mi carrera profesional ascendente, sino también la suya propia, continuó Ángela, las lágrimas comenzando a formar charcos brillantes en sus ojos verdes. Me presionó despiadadamente día tras día para tomar una decisión que me ha perseguido como un fantasma implacable cada día individual desde entonces. Manuel sintió un nudo gigantesco formarse en su garganta. Comenzaba a comprender con claridad dolorosa hacia dónde se dirigía esta confesión desgarradora. «Nunca he tenido hijos propios, Manuel», susurró con una voz rota. «Dediqué completamente mi vida entera al trabajo obsesivo, convenciéndome repetidamente de que había tomado la decisión correcta, la decisión inteligente, la decisión que me permitiría alcanzar todo lo que había soñado profesionalmente. Pero desde el primer día que conocí a Jasmine, desde el momento que presencié el amor incondicional y sacrificial que le tienes, la manera absolutamente heroica en que sacrificaste voluntariamente todas tus ambiciones personales por su bienestar, las lágrimas finalmente comenzaron a rodar libremente por sus mejillas habitualmente controladas. Me di cuenta de lo completamente vacía, lo absolutamente hueca que ha estado mi vida durante todos estos años». Manuel se acercó lentamente y puso su mano callosa y trabajadora sobre la de ella, que temblaba ligeramente. «Ángela, tú me enseñaste lo que significa el amor verdadero», continuó con voz entrecortada. «No el amor romántico de las películas o las novelas, sino algo infinitamente más profundo y más real. El amor que no pide absolutamente nada a cambio, que da todo sin esperar reconocimiento, que se sacrifica silenciosamente sin llevar cuenta de los costos personales. Jasmine es la niña más bendecida y afortunada del mundo entero por tenerte como padre». En ese momento cargado de emociones intensas, Jasmine abrió lentamente sus ojos soñolientos y miró directamente a Ángela, con esa inocencia cristalina que solo poseen los niños que aún no han aprendido a desconfiar del mundo. «¿Por qué estás triste, tía Ángela?», preguntó con esa curiosidad directa y sin filtros que caracteriza a los pequeños. Ángela sonrió a través de sus lágrimas, una sonrisa que combinaba dolor profundo con gratitud infinita. «No estoy triste, mi pequeña princesa. Estoy agradecida profundamente, enormemente agradecida por haberlos conocido a ti y a tu papá». Los meses continuaron fluyendo como un río caudaloso
que finalmente había encontrado su cauce natural y destinado, Manuel se adaptó a su nueva posición ejecutiva, con una facilidad y una competencia que sorprendió incluso a Ángela, quien había apostado profesionalmente por él, basándose más en intuición que en credenciales tradicionales. Su oficina en el imponente edificio corporativo de vidrio y acero era un universo completamente diferente al taller humilde donde había pasado los últimos 8 años de su vida, pero llevó consigo la misma humildad auténtica, la misma ética de trabajo incansable y la misma dedicación apasionada que habían definido su carácter durante las épocas más difíciles. Jasmine floreció espectacularmente en su nueva escuela privada bilingüe, demostrando poseer la misma inteligencia natural aguda y la misma determinación férrea que había heredado claramente de su padre extraordinario. Sus clases de alemán se convirtieron en algo mucho más significativo que simples lecciones académicas. Eran aventuras compartidas donde padre e hija exploraban juntos un idioma que había funcionado como la llave mágica que abrió puertas hacia oportunidades que nunca habían osado imaginar como posibles. Ángela se había integrado orgánicamente en sus vidas cotidianas, no como alguien que intentaba forzosamente llenar un vacío preexistente, sino como alguien que había encontrado naturalmente su lugar perfecto en una familia que la necesitaba exactamente, tanto como ella los necesitaba a ellos. Su presencia se había vuelto tan natural y tan esperada que Jasmine había comenzado a incluirla automáticamente en todos sus planes futuros, desde cuando tía Ángela venga a mi graduación hasta cuando tía Ángela me enseñe a manejar, una noche lluviosa de viernes, exactamente 8 meses después de aquel primer encuentro que había cambiado 3 destinos simultáneamente. Los 3 estaban cenando tranquilamente en la casa nueva de Manuel. Era un hogar modesto, pero profundamente acogedor, con un jardín trasero donde Jasmine podía jugar libremente y un estudio personal donde Manuel podía continuar estudiando y expandiendo sus conocimientos técnicos. Ángela había insistido cariñosamente en cocinar, admitiendo entre risas genuinas que sus habilidades culinarias habían permanecido lamentablemente subdesarrolladas después de décadas comiendo exclusivamente en restaurantes ejecutivos caros. «Papá», dijo Jasmine mientras jugaba distraídamente con sus frijoles refritos, balanceando uno perfectamente en su tenedor pequeño, «tía Ángela va a vivir con nosotros algún día para siempre». La pregunta infantil cayó sobre la mesa familiar como una bomba emocional silenciosa pero devastadoramente efectiva. Manuel casi se atragantó violentamente con su agua, y Ángela se quedó completamente petrificada con el tenedor suspendido exactamente a medio camino entre el plato y su boca abierta. «Jasmine, mi amor, esas son conversaciones muy complicadas de adultos», murmuró Manuel, sintiendo que sus mejillas se encendían con un calor que no había experimentado desde la adolescencia. «Pero me gusta muchísimo cuando tía Ángela está aquí con nosotros», insistió la niña con esa honestidad brutal y desarmante que caracteriza únicamente a los niños pequeños. «La casa completa se siente más completa cuando ella está aquí, como si fuera exactamente como debe ser». Ángela y Manuel se miraron intensamente por encima de la mesa modesta, y en ese intercambio silencioso de miradas cargadas de significado se comunicaron más verdades profundas que en todos los meses anteriores de conversaciones cuidadosas y profesionales. «¿Sabes qué, mi pequeña Jasmine?», dijo Ángela finalmente, con una voz cargada de emoción genuina. «Creo sinceramente que esta es la familia más hermosa y más completa que he tenido el privilegio de conocer en toda mi vida, exactamente tal como es en este momento. Pero la vida, como frecuentemente sucede cuando las cosas parecen estar alineándose perfectamente, tenía preparada una prueba final más para poner a prueba la solidez verdadera de los lazos que habían construido con tanto cuidado durante esos meses transformadores». Una mañana gris de martes, Manuel llegó temprano a su oficina corporativa y encontró un sobre manila grueso y anónimo esperándolo sobre su escritorio inmaculado. No tenía absolutamente ningún remitente visible, solo su nombre completo escrito con letras mayúsculas impersonales que parecían diseñadas para intimidar.
Dentro del sobre había una serie de fotografías profesionales en blanco y negro y documentos médicos oficiales que lo dejaron literalmente sin aliento y con las manos temblando incontrolablemente. Las fotografías mostraban claramente a Ángela entrando y saliendo discretamente de clínicas médicas privadas, especializadas durante los últimos varios meses. Los documentos médicos, evidentemente obtenidos de manera completamente ilícita y probablemente ilegal, revelaban un diagnóstico que explicaba muchos comportamientos sutiles que él había notado, pero no había logrado interpretar correctamente. Cáncer de mama en etapa temprana, completamente tratable con intervención adecuada, pero que requería cirugía inmediata, y un régimen agresivo de quimioterapia preventiva. Una nota anónima y amenazante acompañaba los documentos robados. Pensé que deberías conocer la verdad completa sobre tu benefactora generosa. ¿Realmente crees que alguien de su nivel social y económico se interesaría genuinamente en alguien como tú si no estuviera desesperada y enfrentando su propia mortalidad? Manuel sintió como si alguien le hubiera arrojado un balde completo de agua helada directamente en el rostro, no por el diagnóstico médico en sí mismo, que claramente era tratable si se atendía apropiadamente, sino por la realización dolorosa de que Ángela había estado luchando completamente sola contra sus miedos más profundos y primitivos durante meses enteros, manteniendo una fachada de fortaleza ejecutiva inquebrantable, mientras enfrentaba silenciosamente la posibilidad muy real de su propia mortalidad. Esa misma tarde, cuando Ángela llegó puntualmente a la oficina para su reunión semanal de rutina, Manuel la esperaba con los documentos médicos esparcidos deliberadamente sobre la superficie de su escritorio. ¿Desde cuándo exactamente lo sabes?, preguntó sin preámbulos diplomáticos, yendo directamente al corazón del asunto. Ángela se detuvo abruptamente en seco al ver los papeles médicos expuestos. Su rostro, habitualmente controlado, palideció visiblemente, pero mantuvo la compostura profesional que había perfeccionado meticulosamente durante décadas de reuniones corporativas de alto nivel. Desde hace exactamente 4 meses y medio, respondió con voz cuidadosamente modulada, sentándose lentamente en la silla de cuero frente al escritorio, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo consciente. ¿Y no pensaste ni por un segundo en confiar en mí lo suficiente para decírmelo? ¿Para qué propósito exactamente? Su voz sonó más defensiva de lo que había pretendido mostrar, para que comenzaras a verme como una mujer enferma y vulnerable en lugar de quien realmente soy en mi esencia. ¿Y quién eres realmente en tu esencia, Ángela? La pregunta de Manuel estaba cargada de dolor genuino, no por el diagnóstico médico, sino por la falta de confianza que implicaba el ocultamiento. Todas las defensas cuidadosamente construidas que Ángela había erigido durante décadas, toda la fortaleza ejecutiva implacable que la había llevado hasta la cima de una industria dominada por hombres, se desmoronaron completamente en ese momento de vulnerabilidad extrema. Soy una mujer que ha pasado literalmente toda su vida adulta construyendo muros emocionales impenetrables, sollozó sin control. Una mujer que tomó la decisión más cobarde y egoísta de su existencia hace 15 años y que ha estado pagando el precio emocional cada día desde entonces. Una mujer que encontró en ustedes dos la familia verdadera que nunca pensó merecer y que está absolutamente aterrorizada de perderlos cuando descubran que no soy la mujer fuerte e invencible que pensaban conocer. Manuel se levantó lentamente de su silla ejecutiva y se acercó a ella con pasos deliberados. La tomó de las manos con la misma ternura infinita que usaba con Jazmín cuando su pequeña tenía pesadillas nocturnas. Ángela, mírame directamente a los ojos, dijo con una suavidad que contrastaba con la intensidad de sus emociones. ¿Realmente, honestamente crees que algo como una enfermedad tratable cambiaría ni por un segundo lo que significas para nosotros? No comprendes completamente, murmuró entre sollozos incontrolables. No sabes lo que significa despertar cada mañana preguntándote si será tu último día, si podrás estar presente para ver crecer a la niña que has llegado a amar como si hubiera salido de tu propio vientre, si el hombre que se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de cruzar una línea emocional invisible, el hombre que, insistió Manuel con gentileza inquebrantable, el hombre que me enseñó el significado verdadero del amor incondicional, estará ahí para sostenerme
cuando ya no sea la mujer fuerte e independiente que conoció inicialmente. En ese momento de revelación absoluta, Manuel sintió como si todas las piezas dispersas de un rompecabezas emocional complejo finalmente encajaran perfectamente en su lugar destinado. Se arrodilló reverentemente frente a la silla donde Ángela temblaba, tomando sus manos frías entre las suyas, que habían sido curtidas por años de trabajo honesto. Ángela, escúchame muy cuidadosamente, comenzó con una intensidad que nunca había mostrado antes. Desde el día exacto que entraste caminando a mi taller humilde, mi vida cambió para siempre. No solo por las oportunidades profesionales increíbles, no solo por la estabilidad económica que trajiste a nuestras vidas. Mi vida cambió porque conocí a una mujer extraordinaria que vio potencial genuino, donde literalmente todos los demás veían solo a un mecánico sin educación formal. Una mujer que se enamoró de mi hija antes de siquiera considerarme a mí. Una mujer que me enseñó que merezco mucho más de lo que yo mismo había creído posible durante toda mi vida. Sus ojos se encontraron finalmente, y en esa conexión visual había una verdad tan pura y tan poderosa que ya no podía seguir siendo negada por ninguno de los dos. Te amo completamente, susurró Manuel con una convicción absoluta. Te amo por quien eres en tu esencia más profunda, no por lo que puedas darme materialmente. Te amo enferma o perfectamente sana, fuerte o vulnerable, exitosa o luchando. Te amo porque eres la pieza final que faltaba en nuestro rompecabezas familiar. Manuel, comenzó Ángela, pero él la interrumpió suavemente con un dedo sobre sus labios. Y vamos a luchar contra esta enfermedad juntos, como familia unida, porque eso es exactamente lo que somos. Ángela, somos una familia verdadera, construida no por sangre o casualidad, sino por decisiones conscientes de amarnos incondicionalmente. 5 años completos habían pasado desde aquella mañana transformadora, cuando una llamada telefónica en alemán había cambiado 3 destinos simultáneamente, de maneras que ninguno de ellos podría haber anticipado en sus sueños más optimistas. El taller original, Caño Motors, seguía funcionando prósperamente, pero ahora era dirigido por una nueva generación de jóvenes mecánicos talentosos que Manuel había reclutado personalmente y capacitado según sus estándares exigentes. Él se había convertido en vicepresidente ejecutivo de Automotive Solutions International para toda América Latina, liderando programas innovadores de capacitación técnica que llevaban conocimiento especializado y oportunidades reales a comunidades marginadas en 12 países diferentes. Ángela había superado completamente su batalla contra el cáncer, emergiendo no solo físicamente curada, sino emocionalmente transformada en formas que nunca había imaginado posibles. Se había convertido en presidenta global de toda la corporación, siendo reconocida internacionalmente no solo por su liderazgo empresarial visionario, sino por su compromiso revolucionario con la responsabilidad social corporativa y el desarrollo comunitario sostenible. Jasmine, ahora una adolescente brillante de 11 años, hablaba alemán, inglés y español con fluidez nativa impresionante, y había tomado la decisión firme de que quería convertirse en ingeniera automotriz especializada en tecnologías sustentables, siguiendo los pasos profesionales de ambos padres, pero con su propia visión única del futuro. Pero más importante que cualquier logro académico, había crecido con la certeza inquebrantable de que era amada incondicionalmente y que podía lograr absolutamente cualquier meta que se propusiera con determinación y trabajo constante. Una tarde dorada de domingo, mientras revisaban juntos los planos arquitectónicos para una nueva planta de manufactura que construirían en Guadalajara, Ángela encontró una fotografía vieja y amarillenta en uno de los folders personales de Manuel. Era una imagen conmovedora de él con Jazmín en el taller original, ambos cubiertos de grasa automotriz pero sonriendo radiantes, como si fueran los dueños absolutos del mundo entero. ¿Extrañas genuinamente aquellos días de simplicidad?, le preguntó, mostrándole la fotografía con nostalgia evidente. Manuel la observó pensativamente durante varios momentos, considerando la pregunta con la seriedad que merecía. Extraño la simplicidad relativa de aquellos tiempos, admitió honestamente, pero no cambiaría ni un solo segundo de lo que hemos construido juntos los tres durante estos años increíbles. Ni siquiera cambiarías aquella llamada telefónica que desencadenó todo.
Manuel sonrió con una calidez profunda, tomando la fotografía nostálgica y luego dirigiendo su mirada hacia la oficina contigua, donde Yasmín hacía concienzudamente sus tareas escolares, mientras esperaba pacientemente a que sus padres terminaran el trabajo del día. Especialmente no cambiaría esa llamada telefónica providencial, porque me enseñó la lección más importante de mi vida, que los milagros verdaderos no llegan anunciándose con fuegos artificiales dramáticos y fanfarrias celestiales. Llegan disfrazados perfectamente de días completamente ordinarios, de clientes aparentemente casuales, de oportunidades que parecen coincidencias, pero que en realidad son el universo entero, conspirando silenciosamente para darnos exactamente lo que necesitamos, precisamente cuando estamos listos para recibirlo con gratitud. Ángela se acercó y lo abrazó cariñosamente por detrás, apoyando su barbilla en su hombro fuerte, mientras ambos observaban a Jazmín, completamente concentrada en sus estudios avanzados. «¿Sabes qué es lo que más me fascina de nuestra historia familiar?», murmuró suavemente contra su oído. «¿Qué es? Que no terminó con el cliché de «y vivieron felices para siempre», como en los cuentos de hadas. Nuestra historia terminó con algo mucho más valioso y más real, y construyeron conscientemente una felicidad que crece y se fortalece cada día, que es infinitamente mejor que cualquier promesa de perfección estática. En ese momento perfecto, Yasmín levantó la vista de sus libros de texto y les gritó con entusiasmo juvenil: «¿Ya podemos ir a cenar todos juntos? Tengo muchísima hambre y quiero contarles sobre mi proyecto de ciencias ambientales». Manuel y Ángela intercambiaron una de esas miradas cómplices que solo las parejas verdaderamente conectadas pueden compartir, y rieron con una alegría pura e incontaminada. Sí, esta era definitivamente una historia que mejoraba exponencialmente cada día que pasaba. Una historia construida no sobre promesas vacías de perfección imposible, sino sobre la certeza sólida de que, sin importar absolutamente nada de lo que trajera el futuro incierto, lo enfrentarían unidos como la familia inquebrantable que habían decidido conscientemente ser. Mientras caminaban juntos hacia el automóvil familiar, Yasmín entre los dos tomada firmemente de sus manos protectoras, Manuel recordó algo profundo que había leído una vez en un libro de filosofía práctica. Las mejores historias de vida no son aquellas donde todo sale perfecto desde el principio, sino aquellas donde personas imperfectas, pero auténticas, se encuentran por casualidad y deciden conscientemente amarse a pesar de sus cicatrices, sus miedos y sus limitaciones humanas. Esa noche, durante la cena familiar preparada colaborativamente por los tres, Yasmín les contó emocionadamente sobre su proyecto científico más ambicioso. Quería diseñar y construir un prototipo de motor híbrido que fuera simultáneamente más eficiente energéticamente y significativamente menos contaminante que los modelos actuales. «Quiero que los automóviles del futuro sean mucho mejores para nuestro planeta», explicó con los ojos brillando de pasión genuina y determinación heredada. Manuel y Ángela intercambiaron una mirada rebosante de orgullo paternal. Su hija extraordinaria no solo había heredado su inteligencia natural y su pasión por la mecánica avanzada, sino algo mucho más valioso e importante: la convicción profunda de que se puede y se debe usar el talento personal para hacer del mundo un lugar genuinamente mejor para las generaciones futuras. Después de que Yasmín se fuera contentamente a dormir, Manuel y Ángela se sentaron como tantas noches anteriores en el porche acogedor de su hogar, observando las estrellas infinitas como habían hecho cientos de veces durante los últimos años de felicidad construida. ¿Alguna vez te preguntas seriamente qué habría pasado si no hubieras llegado al taller aquel día transformador?, preguntó Manuel con curiosidad genuina. Ángela consideró la pregunta hipotética durante varios minutos. Probablemente seguiría siendo una ejecutiva corporativa exitosa, pero emocionalmente vacía, midiendo obsesivamente mi valor personal por el tamaño impresionante de mi oficina y el número de ceros en mi cuenta bancaria. ¿Y tú? ¿Qué crees honestamente que habría sido de tu vida? Habría continuado siendo un padre dedicado y amoroso para Yasmín. Eso nunca habría cambiado, reflexionó Manuel. Pero probablemente nunca habría descubierto todo lo que era genuinamente capaz de lograr profesionalmente.
me habría conformado permanentemente con ser apenas suficiente en lugar de atreverme a buscar ser extraordinario. Qué extraordinario regalo que el destino tuviera planes mucho mejores para nosotros, murmuró Ángela, acomodándose cómodamente contra su hombro sólido. No fue el destino ciego, corrigió Manuel con sabiduría adquirida. Fueron decisiones conscientes, todos los días. Cada uno de nosotros decide activamente seguir construyendo y fortaleciendo esto hermoso que tenemos juntos. El destino solo nos presentó la oportunidad inicial. Nosotros tres decidimos deliberadamente tomarla con ambas manos y no soltarla jamás. En la distancia tranquila de la noche, se escuchaba el sonido rítmico y reconfortante de la respiración pacífica de Yasmín, durmiendo profundamente. El compás sereno de una niña que se dormía cada noche, sabiendo con certeza absoluta que era amada sin condiciones, que tenía padres que la apoyarían inquebrantablemente en cada sueño que decidiera perseguir, y que el mundo entero estaba lleno de posibilidades infinitas, esperándola pacientemente. Manuel cerró los ojos y por un momento se transportó mentalmente a aquel taller humilde y lleno de esperanza, donde todo había comenzado mágicamente. Podía oler vívidamente la grasa familiar, escuchar el sonido metálico de las herramientas trabajando, sentir el peso constante de la preocupación económica por un futuro incierto, pero también podía recordar perfectamente la esperanza inquebrantable que nunca había perdido completamente, la fe ciega pero poderosa de que algún día las circunstancias mejorarían si continuaba trabajando honestamente y siendo el mejor padre humanamente posible. Gracias, susurró al aire nocturno cargado de estrellas. ¿Por qué exactamente?, preguntó Ángela con curiosidad tierna. Por enseñarme que los milagros verdaderos no siempre llegan exactamente como los esperamos o los imaginamos, pero siempre llegan precisamente como los necesitamos en el momento perfecto. Y en esa noche perfecta, bajo un cielo lleno de posibilidades infinitas, 3 corazones latían al unísono, con la gratitud profunda de quienes habían aprendido que el amor verdadero no se encuentra por casualidad, se construye conscientemente, día tras día, decisión tras decisión, llamada telefónica tras llamada telefónica,